Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautizos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Amén. Qué palabra tan fuerte. Es tiempo, mis amados, de que reflexionemos y caminemos hacia la perfección de acuerdo a lo que el Señor nos ha llamado. Es decir, es tiempo de que nosotros como hijos de Dios permitamos que nuestro entendimiento sea renovado de manera continua. Y bueno, pues bienvenidos a cada uno, buenas noches. Me es un gusto poder una vez más compartir la palabra. Y bueno, pues hoy platicaremos acerca de las vestiduras. Y le he puesto como título al mensaje, ¿lo que vistes? Sí importa. Y me gustaría que pudiéramos orar juntos y que el Señor nos ministre. ¿Qué te parece? Así que, si puedes, inclina tu rostro y vamos a orar, mis amados. Padre bueno, esta noche te damos gloria, te damos alabanza y nos abandonamos en ti. Por favor, ayúdanos, Señor, a compartir la palabra. Ayúdanos, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Instrúyenos, aliéntanos, corrígenos, muéstranos hacia dónde vamos. En el nombre de Jesucristo te damos a ti la gloria, Señor. Amén. Bueno, mis amados, pues ciertamente nuestras vestiduras reflejarán de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es decir, nuestras vestiduras reflejan el manto, llamémosle así, que nos cubre, sea un manto del Señor o sea el manto de Satanás. Y a manera de introducción quiero que me acompañes al libro del profeta Isaías. Voy a buscar poner un poco de cimiento en 2 versículos y de ahí comenzar a desarrollar un tema. Busco que primero Dios, he encontrado muchas formas de vestimenta, de vestiduras que son muy edificantes, que tenemos algunas que despojarnos de ellas y otras tomarlas. Así que acompáñame al libro del profeta Isaías capítulo 4, verso 5. Y la palabra dice: y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. La palabra dosel es protección, cobertura, también lo hace referencia como es una piel de un cierto animalito, la cual es una piel tan gruesa que no puede ser penetrada por ninguna serpiente. De hecho, cuando las serpientes buscan morder esa piel, que es una piel de tejón, cuando clavan sus dientes en esa piel, sus dientes son rotos. Es decir, nos está reflejando la protección que brinda el manto, la cobertura, la vestidura que el Señor nos da. Y continúa:
Sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Las vestiduras, mis amados, son un reflejo espiritual, es decir, es aquello que está sobre nosotros, aquello que nos envuelve, que nos protege, que nos cubre, es decir, es algo que nos viste espiritualmente, no naturalmente. Por eso el Señor le permite al hombre decidir bajo qué protección o cobertura quiere estar. Por eso en el libro de Salmos, capítulo 91, verso 1, nos muestra una gran y perfecta protección, cobertura y vestidura que el Señor nos da cuando estamos bajo su mando, llamémosle así. Y dice la Escritura, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. A lo largo de este mensaje, mis amados, mis amadas, vamos a ir descubriendo qué es lo que nos cubre, qué vestiduras nos están hoy definiendo, porque lo que hoy te define traerá consecuencias a futuro, y las consecuencias pueden ser buenas o pueden ser malas. Es decir, vamos a encontrar este día aquello que espiritualmente nos envuelve. No quiero que confundas el mensaje, no me refiero a la vestimenta natural, me refiero a la vestimenta espiritual. Y la primera vestimenta que esta noche quiero tocar es la vestimenta material. Y vamos a la Escritura. Vamos a platicar acerca de esto, y esto está en Génesis capítulo 24, verso 53. Y dice la Escritura: y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, mira, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Las vestiduras materiales, mis amados, ciertamente eran un presente de parte de Abraham como dote, como mostrar seguridad a Rebeca cuando se casaría con Isaac. Pero el corazón de Labán, el corazón de esa familia no era un corazón limpio. Y cuando este siervo, el siervo de Abraham, se acerca y coloca esas riquezas, lo primero que provocó en la casa de Labán fue gran codicia. Un deseo desaforado por las riquezas de Abraham, por las riquezas del futuro esposo de Rebeca. Es decir, un corazón que no está circuncidado siempre es desviado por las riquezas materiales. Y las riquezas materiales normalmente causan altanería, prepotencia, orgullo, superioridad. Yo sé que tú has visto a muchas personas actuando de esa forma. Sin embargo, lo que quiero mostrarte es que esa vestidura espiritual, el Señor provoca que nos mire de lejos. Una persona con este tipo de vestidura espiritual, que es la vestidura material, piensa que está bien consigo mismo, que está bien con Dios, que está bien con su entorno, pero la realidad es que el Señor retira de su presencia al altivo, retira de su presencia al egoísta, retira de su presencia a aquel que piensa que sus posesiones le pueden ayudar. De hecho, yo encuentro en la misma Escritura que las vestiduras materiales provocan ídolos. Y encontré un ejemplo muy hermoso, pero quiero abundar en esto. Las vestiduras materiales también generan que familias completas se desvíen, porque la vestidura material es tropezadero al corazón. Mira lo que dice el libro de Jueces, capítulo 8, verso 25. Y ahora sí ya estamos en profundidad en el mensaje. Jueces capítulo 8, verso 25 dice: ellos respondieron: de buena gana te los daremos.
y tendieron un manto. Y echó ahí cada uno los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1,600 siclos de oro, sin las planchas y sin los joyeles y sin los vestidos de púrpura y sin los collares que traían los camellos. Y ojo, dice, y Gedeón hizo con todo eso de oro un efod. Imagínate, qué bribón este hombre. Empezó a desviar su propio corazón y desvió el corazón de todo el pueblo. Es decir, provocó que todo el pueblo se prostituyera tras un ídolo, aun cuando todos pensaran que el efod era para buscar a Dios. El propósito de este hombre llamado Gedeón no era ese. Él se estaba desviando, por consecuencia prostituyó a todo un pueblo y los trajo como tropezadero. Por eso la Escritura es muy explícita en el libro de Mateo que nosotros no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas, lo material, pervierte el corazón. De hecho, quiero abundar en esto. El hombre, si no ama y honra y busca y se inclina y se humilla al Señor, nunca va a poder usar sabiamente las riquezas, porque las riquezas normalmente usan al hombre y desvían su corazón. Por eso en la Escritura encontramos que hay varias cosas que nunca se sacian, y entre ellas, mis amados, está una persona con el deleite en sus riquezas. Las vestiduras de riquezas, llamándole otra vez las espirituales, roban la identidad, pues tú vas a hacer justo aquello que las riquezas desean. Es decir, si alguien viene y te ofrece riquezas, harás lo que te pidan. Si alguien busca y te ofrece y te llega al precio, como por ahí dicen, y tu deseo son las riquezas, van a provocar que cualquier persona se vuelva un asesino, se vuelva homosexual, se prostituya, sea un drogadicto, sea un asaltante. Cuando hacía el mensaje me acordé de un testimonio que alguien me platicó, y es que un hombre en su juicio correcto, cabal, asesinó a su madre con el propósito de obtener sus posesiones, sus riquezas. Y cuando vinieron a llevarlo a juicio, este bribón lo que hizo fue pasar por lunático para que los médicos lo diagnosticaran con un problema de demencia y no lo guardaran en la prisión. Las vestiduras de riqueza, mis amados, provocan que la autoridad que te dio el Señor se la regales a alguien más. Es decir, tú le das autoridad a aquel que sea tu mejor postor, porque vas a preferir recibir lo que tu corazón codicia a usar lo que Dios ya te dio. ¿Qué es esto? Una persona, mis amados, podrá tener una vestidura hermosa, llamémosle espiritualmente hablando, juntamente adornada de riquezas, pero esa vestidura no lo va a defender de nada. ¿Por qué? Porque ninguna de las posesiones que tiene el hombre está la autoridad de Dios. Por eso se volverá el centro del ataque de Satanás y le va a ir pero como en feria. La necesidad, mis amados, de una vestidura, de una cobertura, es un principio espiritual. Y esto lo encontramos desde Adán y Eva, desde el libro de Génesis. Y lo vemos cuando Adán y Eva pecan y automáticamente dice la Escritura, y estaban desnudos. Ya no había la protección del Señor, es decir, ya no estaba ese abrigo del Altísimo, ya no estaba ese dosel que nos habla la palabra, ya no estaba esa vestidura, ya no estaba esa cobertura. Y fue ahí donde el Señor les proveyó una vestidura de piel de animal. ¿Por qué? Porque el Señor nos está dejando
entender algo, la necesidad que tenemos como personas por sentirnos cubiertos, protegidos. Es decir, todos los hombres en Cristo o fuera de Cristo siempre estarán ansiosos, deseosos de protección, deseosos de bendición, deseosos de tener pertenencia y siempre buscarán una cobertura. Es decir, si no están en Cristo, pues nunca van a tener la cobertura correcta. Pero si están en el mundo, van a buscar cualquier trapo de protección. Es decir, a manera de sentirse protegidos, van a buscar lo que sea. Me acuerdo en la prisión, hay un dicho que me habían platicado, que ahí se vuelven familia. ¿Por qué? Porque la familia natural de los presos los abandonó y en la prisión hacen ligaduras, se hacen familia, se identifican el uno con el otro y matan porque a su hermano, aquel que le dicen hermano, lo hirieron o lo insultaron, porque es su familia. Es decir, el hombre siempre va a buscar estar unido con alguien. Acuérdate de las maras o de las pandillas, como le quieras decir. Se dicen familias. Los narcotraficantes se dicen familias porque hallan entre ellos mismos cierta protección, cierta unidad, se identifican. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando el Señor extiende su protección, su cobertura, su vestidura, nos hace sentirnos uno con Él. Es decir, con esto quiero abundar en algo. Así como la salvación es personal, la cobertura también lo es. ¿Por qué? Si nos vamos al libro de Moisés, al libro de Génesis, perdón, al libro de Éxodo, encontramos que el Señor colocaba sobre todas las familias una protección de día y una protección de noche. Pero ellos no podían salirse de esa protección, tenían que permanecer bajo la protección. Es decir, estas vestiduras, mis amados, de las cuales estamos hablando ahora, regresando un poco a las vestiduras materiales, el Señor Jesús nos habló algo. Si nosotros nos vamos a los evangelios, nos muestra que la realeza, la gente rica, se vestían de un color específico, se vestían de púrpura. Y ellos aplaudían todo lo que decía Roma, aplaudían todo lo que decían los concilios religiosos, porque de ellos obtenían riqueza, de ellos obtenían autoridad, y lo único que hacían era aplaudir a aquel que los mantenía. Y cuando Jesús viene y se opone a ese gobierno, llamémosle así, les muestra aquí a quién vinieron a buscar. Los ricos están en sus palacios. Jesús está hablando de manera drástica a los fariseos y a los judíos diciéndoles, las vestiduras que ellos tienen no las van a encontrar en mí. Porque la vestidura espiritual que yo tengo, ustedes no la saben discernir. Y el punto fue que no la supieron discernir. Ellos esperaban al Mesías. Desde el libro de Isaías, desde el libro de Moisés, desde todos los libros, desde Deuteronomio, nos muestra la profecía que decía Moisés, y vendrá uno como yo. A ese hagan caso. Y Isaías profetizó y todos los judíos conocían, pero no pudieron discernir la vestidura espiritual de Jesús al punto que no reconocieron al Mesías. Es decir, la vestidura que Jesús portaba era totalmente diferente a la vestidura de riquezas que ellos correteaban. Mis amados, las vestiduras no son algo que naturalmente nos coloquemos, pues las vestiduras espirituales las coloca Dios o las coloca Satanás. Es decir, esas vestiduras son las que nos definen. Así como en el libro de Juan nos muestra
que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, así también la vestidura define qué tipo de personas somos. Pero el hombre, al no comprender esto realmente, y aún muchos estando en Cristo, piensan que un título o que una posición o que un logro les dará respaldo. Y no será así. Vamos juntos hasta aquí. Ahora quiero platicarte de otra vestidura. Y le he puesto la vestidura de traición. Esta vestidura la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 38, y te voy a leer solamente un versículo, si la quieres repasar. Ahí busca todo ese capítulo. Y estamos en Génesis 38, 14. Y dice, te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Tamar ya sabía que Sela había crecido, pero aún no se habían arreglado nada para que ella se casara con él. Así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para disfrazarse. Fíjate, qué interesante. Luego se sentó junto al camino, a la entrada de la aldea de Enaim, la cual estaba rumbo a Tibna. En el capítulo 38 nos narra de que ella se vistió como prostituta. Pero quiero mostrarte algo. Esta mujer había sido viuda, cambió su vestimenta. Es decir, a eso es lo que yo le llamo la vestidura de traición. Cambió para vestirse como prostituta. ¿Qué es esto? Al momento de revisar Génesis 38 encontramos que esta mujer estaba resentida por la injusticia que le habían hecho, por las heridas en el corazón que le habían hecho. Mi amada, mi amado, cuando nosotros albergamos injusticias y heridas, comenzamos a albergar en nuestra mente pensamientos donde sentimos, es que tendrían que haberme reconocido esto, tendrían que haberme pedido aquello. Y como no llegó, tu posición primera de amor cambia, te vistes con vestiduras de traición. Es decir, cambias las vestiduras de dolor, de humillación, de desecho por vestiduras de traición y venganza. Y estas vestiduras de venganza son las que provocan que actuemos sin Dios y hagamos cosas que hieran a otros y perjudiquen. Y la verdad es que aquellos que se visten de esa manera no les interesa nada. Se avientan y lo único que desean es sacar el veneno que hay interno. ¿Pero qué es esto? Nosotros como hijos del Señor tenemos que desatarnos de esto. Tenemos nosotros que correr al Señor y entregarle el dolor, entregarle la herida, entregarle el rechazo, entregarle la humillación. Pero hay muchas ocasiones que en vez de que nos esperemos a que el Señor nos levante, a que el Señor nos haga justicia, tal y como dice la palabra, que el juez injusto le hizo justicia a la viuda, más bien nos levantamos llenos de rencor y actuamos en la carnota, en la vil carnívora, y entonces no nos importan las consecuencias. Así como esta mujer que estamos leyendo, esta mujer estaba llena de ira, porque no le habían dado lo que le habían prometido. Yo te pregunto, ¿qué te han prometido y no ha llegado? ¿Qué era aquello que esperabas que te dijeran y nunca te dijeron? ¿Qué es aquello que esperabas un reconocimiento, un aplauso, un bien hecho o un ayúdame aquí, un ayúdame allá y nunca llegó? ¿Qué hay de aquello cuando buscabas una posición y alguien te la prometió y no te la dio? Malamente, si no has limpiado tu corazón, estás vestido con este tipo de vestidura. Y Satanás lo que va a buscar hacer es usar cualquier emoción negativa que haya anclada en tu corazón para generarte ese rencor, ese abandono, ese rechazo. Y lo que va a buscar hacer es que tú ejecutes venganza de manera directa
o de manera indirecta. Por eso necesitamos despojarnos de estas vestiduras. Esta mujer que estamos platicando de Génesis estuvo dispuesta a todo. De hecho, encontramos que ella fingió ser prostituta con tal de fastidiar a alguien. ¿Por qué? Porque no solamente fue y se acostó con su suegro, porque de eso se trata esta historia, sino que encontraron que el suegro no llevaba dinero. Y le pidió a esta mujer, déjame una prenda. Y le pidió que le diera su anillo, su manto y su bastón. Podríamos hablar varias cosas de estos simbolismos, pero a lo que me quiero enfocar es lo siguiente. Esta mujer sale embarazada y no le importó lo que le dijeran. Ella lo que quería era cobrárselas. ¿Y qué fue lo que pasó? Que esa vestimenta de traición yo encuentro que logró más en acciones de ella que su propio entendimiento. Ten mucho cuidado, no sea que tu propio rencor, que tu propia venganza, que tu propia influencia, que tu propia traición te lleve a ti mismo a destrucción. Porque aquello, mi amado, mi amada, que te viste espiritualmente, va a traer consecuencias buenas o consecuencias malas. Va a traer maldición o bendición. Esta mujer que platicamos estaba más preocupada por guardar las apariencias en su entorno. Estaba más preocupada por sacar provecho que no le importó pasar por prostituta. No le importó hacer cualquier cosa con el propósito de vengarse. Y yo te pregunto algo. ¿Qué es aquello que te molesta tanto? ¿Qué es aquello que te genera que le desees mal a otra persona? Porque seamos correctos. No me vengas así con cara de, ay, yo floto, pastor. Yo no odio a nadie, pastor. Seamos realistas. Muchas ocasiones deseamos que algo pase con alguien. ¿Qué es lo que a ti te produce que digas en tu corazón o se lo digas a alguien? Es que ni en pintura lo quiero ver. Es que nada más escucho el tono de su voz y me da como que la piedra en el zapato, ¿verdad? Las vestiduras de venganza te van a amargar. Aun cuando tú sientas que te has vengado y que pienses, es que ya me salí con la mía. Yo encuentro en la Escritura que el destino de aquellos que son vengativos, que actúan en la carne, que están actuando en amargura, la paga será muy dura. Mi amado, yo encuentro en la Escritura que cualquier vestidura que no sea similar a amor, a vida, a santidad, el Señor no nos tendrá por dignos el día del rapto. Te pregunto, ¿cuál es tu vestidura? Vamos a ver otra vestidura. Y le he puesto la vestidura de la mentira. Como hemos platicado en reuniones anteriores, Ananías y Zafira vinieron y le mintieron a una autoridad espiritual, a los apóstoles. Y el apóstol Pedro le dice, no has mentido a los hombres, le has mentido al Señor, al Espíritu Santo. ¿Qué pasó aquí? A ellos no les dio tiempo de quitarse la vestidura de mentira, de por lo menos arrepentirse. Y la paga fue muy dura y ¡puc!, cayeron muertos. Muchas ocasiones, mis amados, yo he visto, pensamos, ay, el pastor es bien bobo, ni me va a decir nada. Ay, el pastor ni siquiera me pide razones de muchas cosas. No va a discernir lo que yo estoy haciendo aparte. Mi amado, las mentiras no solamente son agregarle detalles a la verdad. No solamente es quitarle detalles a la verdad, sino también omitir la verdad. Y quiero mostrarte una gran consecuencia. Vamos a Primera de Reyes,
capítulo 14, verso 2 y 3. Y te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice la Escritura: por eso Jeroboam le dijo a su esposa: disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mi esposa, y ve a ver al profeta Ahías en Silo, el hombre que me dijo que yo sería rey. Llévale de regalo 10 hogazas de pan, algunos pasteles y un frasco de miel, y pregúntale qué le sucederá al niño. Este par de bobos, porque aquel que miente es eso, buscaban mentirle a una autoridad espiritual. A pesar de que el profeta Ahías era un hombre ciego, literalmente ciego, Dios le había hablado y le dijo: va a venir a ti a buscarte esta mujer. Y le vas a decir, y le empieza a dar un recado muy específico para el rey Jeroboam. Y cuando se acerca esta mujer a la puerta, ni había abierto, dice la Escritura, le dijo: bienvenida, mujer de Jeroboam. ¡Wow! Un hombre ciego, pero con una perfecta comunión con Dios. Y le empezó a decir todas las cosas y le dijo: viene destrucción a todo tu reinado, viene gran desastre. Mi amado, la vestidura de mentira acarrea maldición. La mentira es hermana de la manipulación. Y la manipulación, dice la Escritura, que es hechicería. La mentira es la inspiración en nuestro pensamiento obrando Satanás. Recuerda lo que dice la Escritura: Satanás es padre de mentira, miente desde el principio. Quiero recordarte, no hay mentiras blancas, no hay mentiras piadosas, no hay mentiras las cuales decimos: ay, bueno, miéntele para evitar la bronca. No. Una persona que no tiene vestiduras dignas delante del Señor, le sucede una cosa muy fuerte. Vamos a la Escritura, a Mateo capítulo 22, verso 11. Dice: cuando el rey entró, Mateo 22, 11. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó: ¿cómo es que estás aquí sin ropas de boda? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes: átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Si tú y yo escondemos algo, esa es nuestra paga. Por eso es tiempo que nos despojemos de cualquier tipo de vestidura. Hasta ahorita hemos visto 3 vestiduras. ¿Por qué? Las vestiduras del mundo, mis amados, nos llevarán al llanto y al crujir de dientes, pero las vestiduras del Señor nos provocarán que el Señor nos tenga por dignos en el día del rapto. Y voy a hablar de la última vestidura esta noche. Y le he puesto la vestidura del liderazgo abandonado. Y esta vestidura se enfoca en aquellos que un día le dijeron sí al Señor y no se ha mantenido fiel el compromiso. Porque muchas personas piensan: pues como nadie me pide cuentas de mi compromiso, ¿para qué continúo? Como nadie me volvió a pedir ayuda, hago lo que yo desee. Hay otros pensamientos: como no me siento tomado en cuenta, no me siento valorado, no me siento parte de la iglesia, porque es parte de muchos pensamientos, pues ya no hago nada. Bueno, vamos a aplicar esta vestidura ahora a la familia. Y quiero enfocarme en los varones. Muchos varones, al momento de que se despojan de esta vestidura de liderazgo, hay algo en su corazón. Como mi esposa es la que manda, ¿para qué digo yo? Mejor me evito problemas.
Con que yo traiga el dinero, que ella se encargue de lo demás. Estas vestiduras representan a aquel varón o aquel servidor, hombre o mujer, que votó, que tiró, que se despojó de su liderazgo. Y quiero ejemplificártelo. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 15. Segunda de Reyes 7:15 dice: y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Fíjate esa frase. Habían arrojado sus vestiduras los soldados. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió, y ojo con lo que voy a decir, y saqueó el campamento de los sirios. Cuando una persona se despoja de su autoridad, se despoja de su llamado, se despoja de su encomienda, de la encomienda que le hizo el Señor, automáticamente alguien le va a quitar su legado. Alguien le va a saquear su bendición. Alguien le va a quitar lo que le pertenecía. Estos hombres de los que hablamos hace un momentito eran soldados, era gente puesta en autoridad. Y si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, todos nosotros somos personas puestas en autoridad, pues el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para la gloria de Dios Padre. Mi amado, ¿no será, y me quiero enfocar a los varones, ¿no será que dejaste de tomar decisiones en casa para evitar conflictos con tu esposa? Bueno, ok, esa decisión tuya te ha llevado a un gran problema. ¿Por qué? Porque al abandonar tu postura como líder de la casa, o quizás es otro tu punto, al momento de haberte ido de la casa, de haberte divorciado, de haberte separado, en ese momento, mi amado, viene otro y usurpa tu lugar de autoridad. Es decir, ahora el destino de esa casa es destrucción. Hay casas donde ciertamente el varón se apartó hace mucho tiempo. Y bueno, yo ahí veo el cumplimiento de la Escritura cuando dice la palabra que el Señor toma por esposa a la mujer y Él es padre de los huérfanos. Gloria a Dios por esta palabra. Pero ojo, tanto para el padre que está presente en casa, pero ausente en sus decisiones, como para el padre abandonador, como para el padre divorciado, de acuerdo a lo que acabamos de leer, la paga no será buena. Porque yo encuentro en la palabra que la paga de haber botado el liderazgo, de haber botado las vestiduras, fue que el campamento fue saqueado. Toda esa casa será saqueada. ¿Y cómo es que es saqueada? Yo he encontrado un patrón. Y lo primero que viene a hacer Satanás es a robar las finanzas. Después vienen los conflictos entre los esposos, viene el robo de la salud y al paso los hijos se vuelven drogadictos, caen en prostitución, se vuelven ladrones. Y bueno, podríamos describir un sinnúmero de conflictos que suceden, pero todo es porque el varón no tomó su posición de liderazgo. Mi amado en el Señor, es tiempo de que te despojes de eso. Así que yo quiero que por un momento pensemos. Esta es la primera parte del mensaje. Vamos a seguir estudiando las vestiduras. Pero hoy es el día que el Señor nos ha llamado a despojarnos de las vestiduras de mentiras, de las vestiduras materiales, de las vestiduras de traición, pero también a pedirle perdón al Señor porque nos despojamos del llamado, del liderazgo que nos encomendó. Tenemos que prepararnos
para que el Señor nos tenga por dignos en el día de su venida. Así que hoy yo te quiero pedir en amor, mi amado, mi amada en el Señor. Inclina tu rostro, o si te sientes cómodo, ponte en pie, como tú te sientas cómodo en casa. Y vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude esta noche. Hoy, Padre bendito, venimos delante de ti a despojarnos, Señor, de estas vestiduras materiales que tenemos, de ese deseo que nos ha llevado, Señor, a ser orgullosos, que nos ha llevado, Señor, en el nombre de Jesucristo, a volvernos aún odiosos para ti, que tú nos mires de lejos, Señor. Hoy, Padre, venimos a colocar en tus manos todo lo que nos ha robado autoridad, porque le hemos dado la autoridad a alguien más en vez de dártela a ti, Señor. Hoy te pedimos perdón, Padre bendito, y venimos a despojarnos de ese deseo, de esa hambre, de ese anhelo de las riquezas. Padre, tu palabra es clara, no te puedo servir a ti y a las riquezas. Y hoy voluntariamente yo decido servirte a ti. Y hoy te entrego todo lo que tú mismo has puesto en mis manos, Señor. Padre, pero también vengo a entregarte las vestiduras de traición. Mi corazón, Padre, se ha llenado de heridas, Señor, que no me he sentido tomado en cuenta, que yo esperaba que me pidieran algo más, tanto en mi casa, en el trabajo, aún en la casa del Señor. Y al no sentirme tomado en cuenta, Padre, actué de una manera incorrecta. Perdóname, porque no es de que haya traicionado a mi pastor, es de que he hecho las cosas mal en contra de ti, Señor. Hoy, Padre, te pido perdón y quiero entregarte mis vestiduras de traición, Señor. Perdóname, Padre, por serte infiel. Perdóname, Padre, por no honrarte. Perdóname, Padre, en el nombre de Jesucristo. Pero también vengo, Señor, a entregarte, Señor, toda vestidura de mentira. Señor, he disfrazado la verdad de una y de otra manera. He buscado evitarme conflictos, pero tu palabra dice que solo tu verdad me hará libre. Y hoy te entrego, Señor, mis vestiduras de mentira, las mentiras a las que yo mismo me las he creído, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname. Hoy quiero comprometerme contigo a guardar mi boca. Yo no quiero vivir, Señor, bajo manipulaciones. No quiero vivir, Señor, bajo brujerías. No quiero vivir, Señor, traicionando tu hermoso nombre. Hoy te pido perdón, Señor. Pero también me acerco, Padre, a pedirte perdón en el nombre de Jesucristo, porque he dejado mi liderazgo en la iglesia, mi liderazgo como padre. Padre, perdóname. Tú me has llamado a ser rey y sacerdote, pero se me hizo fácil, Señor, para evitar conflictos con mi esposa, para evitar conflictos en la iglesia, hacerme a un lado. Perdóname, Señor, hoy me humillo delante de ti y te vuelvo a decir una vez más, heme aquí, Señor. Heme aquí, Padre bueno, heme aquí, Señor. Yo deseo que tú me vuelvas a guiar en tu amor. En el nombre de Jesucristo, Señor, me rindo a ti y te pido que hoy, en tu misericordia, me vistas como rey y como sacerdote. Me vistas para que me encuentre digno del día en el que tú me levantes. Me abandono en ti, Señor, y te pido perdón. Te entrego también toda vestidura, Señor, de rencor. Todo eso, Señor, que me genera molestias, dolencias. Hoy lo entrego a tus pies. Y te ruego, Señor amado, enséñame a vivir conforme a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén, hermano. Amén, hermana. Pues ha llegado el tiempo, mis amados, de decirles: es tiempo de vestirnos
conforme a lo que el Señor espera. Vamos a seguir aprendiendo de esto, así como con las coronas, a manera de que el Señor nos revele la profundidad de las vestiduras. Amén. Bueno, pues vamos a honrar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Recordemos que es un compromiso con el Padre. Es un compromiso con aquel que nos ha dado todo. Así que ahí levanta tus ofrendas y tus diezmos y vamos a orar juntos. Padre bueno, tu palabra dice que desde que empezaron a traer tus siervos sus ofrendas a la casa del Señor, sus diezmos a tu altar, Señor, tú los bendijiste grandemente. Y hoy presentamos nuestros diezmos, presentamos nuestras ofrendas y te rogamos, Señor, sé tú mismo recibiéndolas en los cielos. Hoy, Padre bueno, en el nombre de Jesús, recibimos de ti todo bien. Recibimos de ti todo amor y toda bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amado, mi amada, primero Dios, el día de mañana nos conectamos. Dios te bendiga, Dios te guarde.